Ventura, ya estamos en octubre y se aproxima el 31. Ah, Es una ¿celebras, fecha muy especial, ¿no? celebras Halloween o qué? No, claro que no. No. Me asustas. A lo que me refiero es, se acerca el día que muchos tienen marcado como el inicio de la Reforma. Y vaya, hay unos que argumentan que empezó antes, un poquito después, pero más o menos todos están de acuerdo que ese es el día que tenemos marcado. Y representa para nosotros como creyentes un punto clave en esta línea del tiempo que viene siendo el plan de redención Ujú. de Dios, que ha ido orquestando a través de los años. Y surgen muchas enseñanzas, unas riquezas de doctrinas que se desarrollan, se detallan dentro de este tiempo y personajes muy claves que sí jugaron roles importantísimos en la comprensión de las escrituras que tenemos ahora, hoy en día. Ujú. Y pues para poder hacer una pausa y recordar todo lo que ha sucedido, que en sí nosotros estamos a veces parados sobre sus hombros, ¿no? Todo lo que Dios les fue iluminando ha servido para nosotros poder caminar en nuestra santificación progresiva. Y ha sido esencial también para poder descartar muchas falsedades que se desarrollaron a través de los tiempos debido el orgullo humano, ¿no? Querer servir un rol Ujú. en cosas como la justificación, servir un rol en cosas como el nacer de nuevo, tener un control. Esto todo fue desmentido, por decir, en la Reforma. Y hay muchos que dicen que todavía hoy en día sigue vigente, ¿no? Y hay muchos que piensan que debe ser siempre reformando, ¿no? Ujú. Eh, y a lo que nos referimos es que siempre tenemos que estar yendo a la ciencia de las escrituras, Ujú. no desviarnos tanto en nuestro afán por querer desarrollar o entender más verdades, que vayamos a desviar tanto las escrituras, siempre estar reformando otra vez a las escrituras, ¿no? Entonces vamos a hacer un viaje corto a través del tiempo Ujú. para detallar algunos de los personajes que participaron en este proceso, de los sucesos que acontecieron y de también las enseñanzas más primordiales que se desarrollaron dentro de esta época. Y pues para empezar, más que nada tenemos que entender que la razón por que estamos tan apegados a estos acontecimientos es que estaban fundados en las escrituras. Ujú. Era un deseo por querer preservar la esencia de las escrituras. Eh, para poder entender cómo se empieza a desarrollar esta reforma, tenemos que entender más que nada que era un deseo por querer recobrar la esencia de la palabra, de lo que Dios había establecido como el canon Ujú. o los escritos auténticos que Dios había autorizado para compartir con la iglesia. Muchas veces podemos entrar en debates porque la gente dice, bueno, pues, ¿quién fue este concilio para decir que estos eran los libros o no? Los libros de verdad se hicieron en este otro concilio, Ujú. ellos escogieron, o ya los hombres pervirtieron todo y escogieron lo que quisieran. Y lo que tenemos de Biblia hoy, mm, cada quien tiene su propia interpretación de cuáles libros deben de ser. Pero yo asevero que debemos tener confianza en las escrituras porque Cristo mismo es el que establece el canon Ujú. bíblico. Aquí en Juan 17:20 nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, a veces podemos pasar por alto este versículo que es clave en entender que no fue ningún concilio que escogió libros. Cristo estableció que los Ujú. escritos de los apóstoles, eso iba a ser
el canon de la Biblia. Entonces, Él es el que escoge. Y no solamente Él es el que escoge, pero vemos en Mateo 24:35 que Él se compromete a preservar su palabra. Entonces, como tenemos esto por cierto, ahora podemos empezar a trazar la línea del tiempo de cómo esta palabra se va preservando a través de los años. Y si vamos a un poquito un viaje histórico, y bueno, para empezar este viaje ya sabemos que Dios se compromete a preservar sus escrituras y ya vamos a ver cómo lo ha hecho a través del tiempo. Más o menos el año 300 después de que resucitó Cristo, ya ascendió. Entonces tenemos la iglesia primitiva, ¿no? Ujú. Y ellos sufren de una gran persecución a través del Imperio Romano, masacres inimaginables que sufren ellos. Y en sí la iglesia estaba escondida por Ujú. varios años, hasta que llega el emperador Constantino. Él es convertido, se hace un creyente en Cristo, y entonces él es el que legaliza la religión cristiana. Ujú. Y como va pasando el tiempo, se desarrollan los idiomas, pasa a ser que el latín se convierte en el idioma principal, es el idioma de comercio, así es Ujú. que cualquiera que quiera hacer negocio lo tiene que hacer en latín. Entonces se desarrolla un deseo de querer tener las escrituras en latín. Ujú. Ya teníamos las escrituras del Antiguo Testamento, hasta ya estaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque habían sido pasadas a través de la historia en el lenguaje hebreo, ¿no? Entonces eso ya estaba completo. En el Nuevo Testamento tenemos ahí que, pues, te habían pasado las cartas que habían escrito los apóstoles y en sí se había hecho un proceso de copeo donde los miembros de las iglesias copiaban estas cartas, las pasaban a otros miembros y así se van acumulando en ciertas regiones las cartas Ujú. y las tenían en griego. Ese era el idioma que se hablaba en los tiempos de los apóstoles después de Cristo, era el idioma primordial, la lengua franca. Pasamos ahora al tiempo de Constantino, lo quieren convertir al latín, entonces tiene que haber un proceso de traducción. Y le dan esa tarea a un personaje que se llama Jerónimo. Entonces Jerónimo eh, era un sacerdote católico ahí en los años alrededor 400 y se apasiona mucho por esta tarea de traducción. Hasta él se muda a Israel Ujú. para aprender hebreo de los rabinos, para asegurarse que haga un trabajo excelente. Ujú. Aprende hebreo, se hace fluyente en hebreo y empieza a visitar todos los manuscritos para poder empezar a hacer su proceso de traducción. El Antiguo Testamento, fácil. Está en hebreo, es copia carbono, como dicen. Ujú. El Nuevo Testamento se le complica un poco más porque había ciertos escritos y también otros que habían encontrado que él no podía encontrar un manuscrito confiable que corroboraría la existencia de ese escrito, y eso viene a ser lo que él llama los apócrifos. Ujú. Entonces ahí es que muchos dicen que ya se estaban viendo destellos de lo que iba a ser la reforma, Sí. porque él ya tenía como una inquietud por esos libros, pero la Iglesia Católica le dice, no, tienes que ponerlos porque Ujú. son los libros que nosotros encontramos y tienes que ponerlos. Sí. Entonces, en fin, él hace una pequeña protesta, por decir, y lo que hace es que dice, bien, los voy a incluir, porque aparte, si no los incluyo, me mochan la cabeza. Entonces, los voy a poner, pero los voy a poner hasta el mero fondo de la Sí. Biblia, en las páginas de atrás, y los voy a poner el nombre apócrifo, Ujú. que es los libros desconocidos, ¿no? Ujú. Los pone ahí y así queda plasmado. Esto viene a ser la Vulgata, Ujú. y la Vulgata viene a ser el texto primordial de la iglesia por más de 1000 años. Ujú. Esto es lo que la iglesia lee. Y ya pasamos después de ahí. Y lo que sucede, interesante como Dios va influyendo y orquestando todos los eventos. Muchos de los estudiosos, de los eruditos, empiezan a redactar en Asia Menor, ahí en Turquía,
y es donde estaba la capital del Imperio Romano. Y lo que sucede es que ya alrededor del año 1500 se empieza a desatar la conquista musulmana Ujú. y empiezan por ahí. Entonces, como estos eruditos son estudiosos, ellos solo saben levantar libros y plumas, no saben nada de pelear en guerras, Sí. escuchan que ahí vienen los musulmanes y se echan a correr, ¿no? Y ellos huyen a Roma. Entonces hay una migración masiva de conocimiento que llega a Roma. Y dentro de estos tiempos, Roma está en el pleno renacimiento. Entonces todos quieren traer algo, por decir, a sobresalir en la cultura porque todo era de conocer, de expandir el conocimiento de la gente. Y una de las modas, por decir, que agarró mucho fuego, como dicen hoy, estaba trending, Ujú. como dicen, se fue viral, era una expresión que decían a las fuentes. Todos querían regresar al sentido original de cualquier cosa, de la matemática, de la arte, y también las escrituras se ven cautivadas por este movimiento. Ujú. Entonces, estos eruditos que vienen desde Turquía, ellos piensan, pues yo tengo algo que Ujú. aportar aquí, ¿no? Yo he estado estudiando todos los manuscritos originales que Ujú. tenían Sí. coleccionados ahí en Asia Menor. Entonces, uno de estos eruditos se llamaba Erasmo. Erasmo era un sacerdote católico y era considerado uno de esos eruditos que había venido Ujú. migrando desde la capital, Constantinopla. Y él se le ocurre una idea de que él también quiere regresar a las fuentes. Tenemos la Vulgata que está en latín. Yo quiero hacer una edición nueva que sea el griego original, Ujú. o lo más cercano que pueda llegar al griego original. Y también voy a poner a su lado el latín. Ujú. No porque tenía mala fe o desconfianza en lo que Sí. estaba en la Vulgata, pero se le ocurre esta idea. Ya Ujú. sabemos que Sí. todo era plan de Dios. Se le ocurre esta gran idea de hacer este libro. Él empieza a buscar manuscritos, empieza a contactar a iglesias Ujú. para poder recaudar los que necesitaba para hacer una traducción fiel de acuerdo a sus métodos. Bueno, en fin termina con más o menos 12, entre 12 y 20 manuscritos y de ahí usa para hacer su traducción. Y esta traducción que él produce es el Nuevo Testamento griego Ujú. de Erasmo, que en corto plazo viene a ser el Textus Receptus, que es muy Ujú. conocido. Sí. De ahí sale la King James, la Reina Valera, la Biblia Geneva. Se convierte en un texto fundamental para nuestra habilidad de traducir las escrituras. Pero la clave aquí, en base a la reforma, es que este libro lo produce. A la mano izquierda tenía en griego, a la mano derecha tenía en latín. Ujú. Y este texto una copia se le es dada a un monje alemán. Y este monje alemán abre este texto y empieza a estudiarlo. Y en sus estudios eventualmente llega a, a Mateo 3:2, donde ya sabes ese versículo que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ujú. Y lo ve en el latín y dice, penitentiam agite, hacer penitencia. Ujú. Y lo ve en el griego, la traducción que acaba de hacer dice metanoiata, Ujú. que es arrepiéntanse. Y esto fue la chispa que muchos dicen que en sí encendió la reforma, porque por primera vez él como que le empezaron a moverse las canicas en el cerebro que Ujú. algo está mal aquí. No hemos estado leyendo o entendiendo correctamente lo que dice Ujú. las escrituras. ¿Y qué nos puedes contar un poco más de este personaje que Dios usó, fue una clave de este movimiento de la reforma? Sí, bueno, hablando de Martín Lutero, ¿no? Y su contribución a la reforma, como tú lo bien has dicho, ¿no? O
O sea, el movimiento reformado o la reforma no se trata de un hombre, se trata de Dios preservando las escrituras, ¿no? Tenemos esta preciosa doctrina muy olvidada, muy descuidada, que es la preservación de las escrituras. Dios mismo preservando por su poder las escrituras, así como tú bien mencionabas. Y Martín Lutero es un hombre usado por Dios para este tiempo, ¿no? Específico, y nos aporta mucho a nosotros. Am, Vemos que normalmente todos relacionamos a Lutero con esa famosa escena clavando las 95 tesis. Históricamente están dudas si realmente las clavó o no, pero lo que no podemos negar es que se escribió un documento donde invitaba al sector académico a hacer una discusión, una plática sobre ciertos temas que él veía inconsistencias, así como la que mencionaste, y él hacía una invitación al diálogo para esto, y después vemos cómo se desencadenó todo lo que tenía y cómo él desafía a la autoridad eclesial en ese tiempo a la Iglesia Católica y cómo valientemente hace todos estos actos que nosotros vemos. Pero haciendo una consideración más global de lo que es la reforma y no solamente a ese momento específico de él clavando las tesis, nosotros vemos que hay un gran legado de ese momento, de ese mover de Dios. Y hoy nosotros podemos llamarlo, titularlo las cinco solas. Eh, Esto es algo muy importante para nosotros. Nosotros sabemos que Martín Lutero no es el autor formal de las cinco solas, pero sus enseñanzas sí establecieron y pusieron las bases para estos principios que encontramos. Entonces, las cinco solas fueron articuladas y desarrolladas posteriormente por los reformadores y teólogos como una manera de resumir las principales doctrinas que surgieron de la Reforma. Entonces, las cinco solas encapsulan la esencia de lo que es la Reforma. ¿Iniciada por quién? ¿Por Lutero? No, no. Entonces vemos que es Dios, ¿no? Se trata de Dios. Y estas cinco solas enfatizan la centralidad de las Escrituras, la fe, la gracia, Cristo y la gloria de Dios. Entonces estos principios no solo redefinieron la teología cristiana, sino que también inspiraron un movimiento que continúa influyendo en el mundo hasta hoy. La primera de ellas, sola escritura o solo la escritura. Ah, Segunda de Timoteo 3:16 nos apunta, toda escritura es inspirada por Dios. Muchos objetan de que este no es un buen versículo, una buena base para establecer el principio de sola escritura o solo la escritura, pero básicamente en su esencia, este lema sugiere o nos dice, nos apunta que la escritura es la única autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. Ahora, consideremos el contexto histórico de ese momento. Lutero desafió a la autoridad de la Iglesia Católica que colocaba la tradición y las escrituras en un mismo nivel. Entonces, Lutero argumentaba que la Biblia debe tener la máxima autoridad en toda doctrina y práctica, y toda práctica tiene que ser evaluada a la luz de las escrituras. Ahora vemos su impacto. Esta idea ah, pudo o logró democratizar el acceso a la Biblia. En otras palabras, ahora, ¿por qué nosotros tenemos las Biblias en nuestras manos? O sea, y básicamente de acá surge, en ese tiempo las escrituras eran solamente para un grupo selecto de personas que tenían acceso a ellas, pero Lutero decía, no, las escrituras deben estar para todos y solo la escritura. Entonces, él fomentó su traducción a las lenguas vernáculas o las lenguas comunes y también empoderó a los laicos para interpretar las escrituras por sí mismo, algo que fue muy chocante para Roma. Tú sabes, ellos se guardaban el derecho de interpretar y de leer las escrituras exclusivamente ellos y el pueblo solamente era quien escuchaba las interpretaciones, quienes leían, pero Lutero, él desafió a Roma en ese sentido de que él decía, las escrituras tienen que llegar a todos. Entonces, nosotros tenemos este lema, post tenebras lux, que surge de la Reforma, ¿no?
después de las tinieblas, luz. Nosotros vemos que con el paso de los siglos y el transcurrir del tiempo, la esencia de realmente la escritura y el mensaje que éste comunica había sido sepultado, por llamarlo de alguna manera, por capas y capas de tradición. Entonces, la esencia del evangelio había quedado ahí, pero después de un tiempo de tinieblas vuelve la luz. O sea, Dios preservando las escrituras, y vemos que el principio de sola escritura es un principio fundamental en el movimiento reformado. También encontramos la segunda sola, que es sola fide, que significa básicamente solo por la fe. Y esta nos habla de que la justicia de Dios solamente se puede recibir por la fe en Jesucristo sin necesidad de las obras. En su contexto, la Iglesia Católica enseñaba que la salvación se obtenía mediante una combinación de fe y obras. Básicamente, si queremos hacer una fórmula, sería como fe más obras es igual a justificación. Y esto contradice por completo lo que la Biblia nos dice. Lutero se basó para esta sola en Romanos 1:17, que básicamente nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta doctrina liberó a los creyentes de la carga de tratar de ganar su salvación mediante buenas obras, enfatizando en cambio la fe en la obra redentora de Cristo, solamente la fe. Tristemente, nosotros hoy podemos ver el mundo evangélico y no estamos muy lejos de ahí, Jesús. Hoy encontramos a muchas personas con el peso, la carga de ganar su salvación por medio de su desempeño, por medio de su obediencia, por medio de sus obras, por medio de tantas cosas. Pero nosotros vemos que la Biblia nos enseña claramente que la salvación es solamente por la fe. Después surge sola gratia, solo por la gracia. Efesios 2:8 nos dice: por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, no por obras, ah, para que nadie se gloríe. Entonces, básicamente, esto nos apunta a que la salvación es un regalo de Dios, dado por gracia, y no puede ser ganada de ninguna manera por méritos humanos. Lutero rechazó la idea de que los seres humanos pudieran cooperar con Dios para su salvación, que básicamente en muchos ámbitos evangélicos hoy en día se tiene esta noción: el hombre tiene que cooperar con Dios, tiene que trabajar a la par con Dios para la salvación. Pero nosotros, como ya hemos visto en episodios anteriores, la salvación es un acto unilateral de Dios, en el cual Dios decide dar vida a un muerto y por ende salvarlo sin cooperación alguna del hombre. Entonces Lutero rechazó esa idea de que el hombre pudiera cooperar con Dios. Y esta doctrina subrayó la iniciativa de Dios en la salvación, destacando su misericordia y amor incondicional. Posteriormente se siguió desarrollando a través de los reformadores el siguiente lema: solus Christus, o solo Cristo. Y básicamente nosotros encontramos en la Biblia, en 1 Timoteo 5, que nos dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Básicamente esta sola nos habla de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Lutero desafió la intercesión de los santos y la autoridad papal, argumentando que Cristo es el único camino hacia Dios. Él es el único medio, no hay nadie más. Ningún santo, ninguna virgen, solamente es por medio de Cristo. Y estas enseñanzas centró la fe cristiana en la persona y obra de Cristo, eliminando la necesidad de intermediarios adicionales. Por último, encontramos el lema o la sola de Soli Deo Gloria, que es solo a Dios la gloria. Básicamente esta nos habla de que toda la gloria es para Dios solo, y la vida del cristiano debe ser una ofrenda continua de alabanza a Dios. Entonces Lutero y otros reformadores vieron las prácticas y enseñanzas de la iglesia como una distracción de la gloria de Dios debida únicamente a Dios. Ellos vieron cómo entre toda la liturgia y todo lo que se estaba haciendo en su contexto, desviaba por completo la atención que debe ser
la gloria a Dios solamente, y se le podía atribuir, porque si nosotros lo regresamos, o sea, si el hombre puede cooperar para su salvación, entonces, ah, ¿eso qué hace? Le quita la gloria a Dios y le atribuye cierto mérito al hombre que no le pertenece. Entonces, em, esta doctrina promovió una vida de humildad, servicio y adoración, reconociendo la soberanía y majestad de Dios en todas las cosas, como nos dice un pasaje, ¿no? La salvación es del Señor. Solo Él merece toda la gloria porque solamente Él es todopoderoso para salvar a un pecador miserable. Casi muchos creyentes, yo creo, han sido familiarizados con estas 5 solas, ¿no? Es como más bien el punto de introducción que se hace, podemos por ahí entender la justificación del hombre, pero casi todos están familiarizados con estas 5 solas, si están en una fe reformada, ¿no? Am, Hay otras enseñanzas que también sobresalen de este movimiento que, de perdido en mi experiencia, son un poco menos conocidas. Ujú. Una de ellas viene siendo las doctrinas de la gracia. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esas? Bueno, al hablar de doctrina de la gracia, eso nos apunta a Juan Calvino. Ahora, hoy nosotros sabemos que Juan Calvino no es el autor formal de las doctrinas de la gracia, sino que fueron sus estudiantes, los remonstrantes, en una disputa con este grupo, otro grupo que comprendía de otra manera, ¿no? Los arminianos. Pero las doctrinas de la gracia, vaya, podemos entender que fueron fundamento de Calvino. Entonces, Martín Lutero y Juan Calvino son dos figuras clave en la Reforma Protestante, cuyas enseñanzas tienen profundas conexiones entre uno y otro. Hay que recalcar, o sea, la Reforma no se trata de personajes, se trata de Dios obrando por medio de hombres comunes y corrientes. Entonces, aunque cada uno desarrolló su propia teología, las bases establecidas por Lutero fueron fundamentales para que Calvino profundizara en las doctrinas de la gracia. Simplemente hacer un apunte, ¿no? ¿A qué nos referimos con las doctrinas de la gracia? Bueno, estas doctrinas de la gracia explican la manera en que nosotros somos salvos y básicamente se divide en 5 categorías, ¿no? O, la primera sería depravación total, que apunta a que el hombre no regenerado está en un estado, y así lo indica la Biblia, ¿no? De depravación, está muerto, ¿no? No puede hacer nada para su salvación. Después encontramos la elección incondicional, que debido a que este hombre está muerto y es incapaz de hacer algo, Dios, solamente por su voluntad y su gran misericordia, elige salvar a algunos, garantizando salvación para aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Aquí vemos que es incondicional porque Dios no considera nada en el individuo. Es simplemente por el afecto de su voluntad que elige extenderle su gracia. Después encontramos la expiación limitada. Este punto puede ser muy chocante para todos, pero básicamente nos dice que Cristo no muere por todo el mundo. Cristo muere solamente por los elegidos. Ah, si queremos citar una base, ¿no? Jesús dice, yo doy mi vida por las ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, después encontramos a Gracia Irresistible, que nos dice que eso, la gracia no se puede resistir. Y está el argumento de que sí se puede resistir, pero la Biblia claramente enseña, ¿no? Tenemos este pasaje de Jesús, ¿no? Que dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y nosotros, como lo vimos la semana pasada, este trae es si el Padre no lo arrastra. Y todo el que a mí viene no lo echo fuera. Y encontramos en Pablo un ejemplo perfecto de la gracia de Dios, que es irresistible, para finalizar con perseverancia de los santos, a aquellos a quien Dios ha elegido, extenderles su gracia y misericordia, aquellos en las cuales la obra de Cristo de redención, de expiación, se ha hecho efectiva, y estas personas perseverarán hasta el final. Este es como un mega resumen de lo que son las doctrinas de la gracia que muchos le atribuyen a Juan Calvino, pero quisiera hacer unas conexiones con cómo
Ah, las bases establecidas por Lutero son los fundamentos que Calvino utiliza en este mover de Dios. Entonces, como vimos ahorita, sola fide que encontramos en el movimiento reformado, Calvino adoptó y profundizó en esta doctrina, enfatizando la total dependencia de la gracia de Dios para la salvación. En su obra magistral de Calvino, que es la institución de la fe cristiana o religión cristiana, Calvino detalló cómo la fe es un don de Dios, no es algo que el hombre puede generar por sí mismo, como ya lo vimos. Siguiendo este mismo tema, sola escritura, Calvino también defendió sola escritura, pero él fue más allá al desarrollar una metodología exegética un poquito más rigurosa, lo que nosotros conocemos como sistematicidad. En su institución, Calvino sistematizó la teología protestante basándose en la escritura, ofreciendo una visión coherente y unificada de la fe cristiana. Para sola gracia, Calvino profundizó en este concepto, elaborando en la doctrina de la depravación total del hombre y la necesidad absoluta de la gracia de Dios para la salvación. Solo es Cristo. Calvino también mantuvo esta doctrina, pero amplió su comprensión al destacar la hora sacerdotal, profética y real de Cristo. Y en este punto, Calvino desarrolló una doctrina preciosa. Bueno, la Biblia nos enseña, ¿no? Pero la estipula la unión con Cristo. Y él enfatiza que la unión del creyente con Cristo es, todas las bendiciones fluyen de esta unión. En Sol y Deo Gloria, nosotros encontramos este pasaje, ¿no? Salmo 3:8, las salvaciones del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Calvino subrayó la soberanía de Dios en todas las cosas, enseñando que el propósito final de la vida cristiana y de toda la creación es glorificar a Dios, por lo cual podemos aseverar, Calvino tomó estos principios y los desarrolló en una teología sistemática, destacando la soberanía de Dios y la total dependencia de la gracia divina para la salvación. Juntos, estos fundamentos han moldeado profundamente la teología protestante y continúan influyendo en la fe cristiana hasta el día de hoy. Sí, y entonces vamos viendo cómo se van construyendo arriba de las edificaciones, ¿no? Entonces el fundamento con el que empezamos, ¿no? Que Cristo mismo da de los apóstoles, ¿no? Está la palabra de Cristo, que Cristo les enseña en Lucas a los apóstoles, primero por los discípulos que van caminando a Emaús, que les enseña Ujú. todo lo que había sido escrito de él. Cuando habla con los fariseos, que también les dice, las escrituras apuntan a mí. Sí. Entonces es el fundamento primordial. Luego vienen los apóstoles con sus escritos que están construyendo arriba del Ujú, fundamento de Cristo. Ahora tenemos estos otros ujú, que Dios también usa para poder dar un poquito más de luz en lo que ya estaba escrito, vaya, ujú, y sistematizar o dar un poco más de estructura ujú, y organizar más que nada los escritos. Vemos las solas, vemos las doctrinas de la gracia. Yo lo veo más como dar esa estructura a algo que ya estaba ujú, escrito, ¿no? Es todo lo que hicieron aquí. Y eso nos facilita a nosotros nuestra comprensión. Ellos pasaron toda su vida estudiando sus escritos, ¿no? Imagínate, en tiempos presentes no tendríamos ese mismo ujú. tiempo disponible. Tú tienes 10 horas al día para estar estudiando la Sí. Biblia. No, tenemos que trabajar, la familia tiene que comer. Entonces estamos muy agradecidos con Dios que nos ha facilitado y hasta parece que, o no, no parece, pero sabemos que Dios ya conoce el fin desde el principio. Él Ujú, sabe cómo iba a evolucionar todo y que ya no iba a haber tiempo para poder estudiar extensivamente. Ahora no tenemos que tardar tanto tiempo. ujú. Ya las tenemos todos como en forma de pastilla, ¿no? Nomás la Sí. tienes que tomar y ya está. Pero empezamos por las escrituras, forma un deseo de volver a la esencia de lo Ujú, escrito por Dios. Y en sí tenemos un punto no de culminación, pero otro punto definitivo donde como que ya tenemos
un envase donde podemos poner todo esto que hemos desarrollado. Y ese envase es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Otro personaje que fue clave es Jonathan Edwards, que él vivió en los 1700, fue un teólogo americano y sin embargo se le conoce a él como la mente más brillante que jamás haya salido de los Estados Unidos. Y esto no es un grupo religioso que lo reconoce así, académicos también que no son ni creyentes reconocen que sus obras han sido una aportación enorme a los rangos de filosofía, no solo teología, se prestan esos conceptos para poder entender al ser humano en sí. Y como creyentes tal vez están más familiarizados con su sermón, ¿no? Pecadores en las manos de un Dios airado, ¿no? Famosísimo sermón que él da. También en los tiempos antes del internet se vuelve viral también. Y a consecuencia de este sermón se desata el gran despertar. Y empiezan a venir mucha gente a la fe. Ya para el término de los 1700 se empieza a ver distorsiones, ¿no? En nuestra comprensión, desviándonos de todo lo que se había hecho en la Reforma y tratando de manipular ciertos conceptos, ¿no? Entonces él se afrenta más que nada a la muchedumbre arminiana que argumentaban que Dios es soberano, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Muchas de las, por ejemplo, catástrofes que vemos en el mundo, pues eso no es Dios, son los seres humanos que estamos haciendo por nuestra propia cuenta. No necesariamente Dios, viene la famosa expresión, Dios es un caballero, ¿no? Él no te va a obligar a hacer nada. Y se presenta así, pero sabemos que la correcta forma de entender es que Dios es soberano. Entonces él desarrolla un libro asombroso donde él defiende la soberanía absoluta de Dios. Este lo escribe alrededor del 1790, una investigación cuidadosa y estricta sobre la libertad de la voluntad. Libro que, te voy a ser honesto, uno está bien complicado para leer. Vas a tener que leerlo poquito, porque está demasiado complicado para entender. Pero en sí, lo que subraya este libro es que el ser humano no tiene un estado neutral. El ser humano siempre tiene una inclinación hacia un lado a otro en base a sus decisiones. Tú no puedes abordar ninguna situación en la vida en un estado neutral, que no tengo preferencia, no siempre existe una preferencia en el ser humano. También detalla que esto es porque va directamente conectado a la moralidad. Y como esto es un vehículo que conduce a los seres humanos, entonces no puedes estar neutral porque la neutralidad chocaría contra la moralidad, que es esencial para el ser humano. Y lo que él afirma, y basándose en textos bíblicos como la historia de José que vemos en Génesis, Dios influye en nuestros deseos. Entonces, como vimos en el episodio pasado, Ezequiel, que dice que Dios nos da un corazón que es conforme a Él, nos saca el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, es que Dios empieza a trabajar a través de nuestros deseos, como vemos en José, que también lo hemos comentado anteriormente. Lo que ustedes pensaban para mal, Dios lo pensó para bien. Entonces, estos hermanos obraron de acuerdo a sus deseos y sin embargo Dios ya tenía todo orquestado que iba a suceder tal cual. Influyó a través de sus deseos. Y esto lo detalla un poco más, que viene siendo a la raíz las motivaciones del ser humano. Son un producto directo de los deseos del ser humano. Toda esta obra que se encuentra en este libro
es para llegar a un punto final, que yo creo viene a ser el resumen de la reforma. Y eso es que alguien que dice ser reformado, lo que en realidad está diciendo es que cree en la soberanía Sí. absoluta de Dios. Muchos cristianos creen en la soberanía de Dios. Dios está en control. Pero donde se hace la diferencia es que hasta qué punto Dios está en control. Y como nosotros compartimos, como decía R.C. Sproul, Ujú, no hay ni una molécula ujú, libre en el universo. Si hay un solo átomo que está fuera del control de Dios, Dios no puede ser Dios. Él está en control de ujú, absolutamente todo. Y eso es por lo cual hacemos esta pausa para celebrar el inicio de todo ujú, ese conocimiento que se desarrolló, que en fin viene a acabar en que Dios es absolutamente soberano. Eso no solo es sobre la preservación de las ujú, escrituras, también es sobre nuestra justificación, ujú, también es sobre nuestra santificación y el desarrollo del creyente. Todos los retos, todas las pruebas que solo son entregadas al creyente, podemos entenderlos como dice Santiago, ¿no? Como una razón por regocijarnos, ujú, porque nuestra fe está siendo probada y va a ser el resultado eventual de nuestra santificación ujú. para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. ¿Alguna conclusión que tú tengas sobre la importancia de la reforma? Es apuntar eso, no. O sea, el centro, el enfoque es lo que tú citas ahorita. Dios es soberano, Dios es el soberano. Ah, la Biblia nunca apunta, nunca señala a una soberanía limitada. Es más, eso no existe. Y tristemente muchos sí llegan a apuntar a una soberanía, supuesta soberanía limitada de Dios. En la frase que tú dijiste, el Señor es un caballero y Él no te forzará. Es más, hay hasta un canto cristiano que se llama La Puerta. Y dice que la puerta del corazón tiene un cerrojo por dentro. Y dice que nadie lo puede abrir, ni siquiera el que dio el corazón. Wow, o sea, que no sé qué Biblia estén leyendo ellos, pero si nosotros podemos apuntar y como lo mencionábamos, el propósito al arranque de este episodio y de considerar estos actos históricos es apuntar a eso. Dios es soberano. Hay un término cuando estudiamos la voluntad de Dios que se llama concurrencia. Dios obra su voluntad a través de la voluntad de las criaturas. Entonces, Dios, al final de cuentas, obró su voluntad. Las escrituras volvieran a apuntar a Cristo, volvieran a apuntar a Dios y su gloria. Entonces, a la teología reformada, enmarcada en la soberanía de Dios, redefine la comprensión del hombre sobre su relación con Dios y el mundo. Dios es soberano. Reconocer la soberanía de Dios nos conduce a una mayor humildad y dependencia en Dios. Jesús, creo que fue Jonathan Edwards que dijo, lo único que el hombre aporta para su salvación fue el pecado que hizo necesario la salvación. El hombre no aporta nada. Cuando nosotros entendemos esto de que Dios en su infinito amor decide salvarnos y nosotros vemos que la obra es completamente de Dios porque ah, es Dios quien envía a su Hijo, es su Hijo quien muere por nosotros, es su Espíritu Santo que nos da vida. ah, Nosotros entendemos que la obra es de Dios y nosotros le glorificamos a Él y Él recibe mayor gloria por esto. Entonces, al final, todo apunta a la gloria de Dios y reconocemos su autoridad y poder en todas las cosas. No sé por qué con el paso del tiempo, sobre todo en el mundo evangélico, no sé, probablemente en congregaciones en inglés, no sé cómo sea la actualidad ahorita, pero tristemente el concepto de la soberanía divina está por los suelos. No sé tú en tu caminar histórico, por llamarlo de alguna manera, tu recorrido eclesial,
cómo te explicaba el tema de la soberanía, pero mis hermanos, es importante entender que Dios es el soberano de la historia, Él es el único Dios y Él merece toda la gloria, por lo cual todos estos hechos históricos apuntan a eso. No celebramos a personas, no celebramos a Lutero, no celebramos los clavos con los cuales supuestamente clavó las tesis, celebramos que Dios en su infinito poder ha preservado sus escrituras, y las escrituras nos apuntan a reconocerlo como el único Dios soberano que nos ha salvado de una manera inmerecida. Entonces, es un buen tiempo para celebrar este acto histórico, este evento histórico. Como tú lo decías, no es Halloween, ¿verdad? No, 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 es Sino que celebramos, recordamos, conmemoramos que Dios en su infinito poder y sabiduría utilizó a hombres comunes para preservar su palabra, que apuntan a una gloria más grande para Dios. nuestra misión es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para, a través de ese conocimiento, ser conformados más y más a su imagen. Y para poder hacerlo, en el proceso, nuestra meta debería ser magnificar su gloria más y más cada día, con no solo nuestros estudios, pero también con nuestras vidas y también con nuestro compartir de su palabra, de su precioso mensaje. Así es que recordemos que nos apeguemos a las Escrituras y que siempre levantemos en alto la soberanía absoluta de Dios. Sí.